primero es que el delito sexual o el abordaje de los delitos sexuales se constituyen en una urgencia, ¿sí?, de 72 horas. Sí, en las primeras 72 horas, esa es una urgencia médica y legal. O sea, se deben prestar tanto los servicios médicos como forenses en las primeras 72 horas como si fuera una urgencia. Si no bien es una urgencia vital, si es una urgencia a la cual hay que priorizar. Pues no vamos a atender primero el delito sexual que la puñaleada o ese tipo de cosas, pero sí no es algo que podamos derivar del servicio de urgencias, que lo mandemos a consulta externa, no lo podemos derivar y toca atenderlo como urgencia en el servicio de urgencia. Usualmente, si tenemos un evento fatal que puede estar asociado a un delito sexual, sí, debe haber siempre una solicitud expresa, que en este caso sería el acta de inspección técnica cadáver, en la cual solicitan la necropsia médico-legal, ¿sí? Esas necropsias en su 100% son hechas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya sea a través de las unidades básicas del mismo instituto o a través de los rurales en sus sedes donde estén haciendo el rural. Como siempre, estas necropsias están reguladas por un marco legal, tienen unas guías y reglamentos que lo veríamos más adelante. Vamos a hablar del evento no fatal, ¿listo? Del evento sexual donde la víctima sobrevive. Tenemos 3 escenarios grandes en los cuales se presenta este evento y es el delito sexual en ocasión a otro delito, ¿sí? Entonces puede haber un atraco, puede haber un robo y aprovechan eso para cometer un delito sexual, pero digamos el delito sexual es de oportunidad, no es el principal motivo para cometer el delito, sino que es un delito asociado a otros actos. Se puede utilizar el delito sexual como arma, ¿sí? Entonces, lo utilizan los grupos armados para intimidar y generar miedo en poblaciones, ¿sí? O para amedrentar a las poblaciones y mantenerlas bajo control y ejercer un control sobre ciertas áreas de territorio. Entonces, en ese momento se convierte el delito sexual, si bien es una violación a los derechos humanos, si es utilizado el delito sexual dentro del contexto de la guerra como arma, como mecanismo de intimidación y control, se convierte en una violación, ¿sí? Una infracción, mejor dicho, es una infracción al derecho internacional humanitario, ¿vale? Y está el delito sexual que se da la intimidad de los hogares con menores, donde el menor es violentado sexualmente por alguien de confianza o cercano al hogar, ¿sí? Entonces, el vecino, el amigo de los papás, el tío, el abuelo. La verdad, hay una mala percepción de que los papás agreden sexualmente a sus hijas, ¿sí? O a sus hijos. Y la verdad, en los 12 años, 13 años que llevo en el instituto, no he un caso, digamos, donde el agresor sexual fuera el papá. Más bien encontramos en nuestro medio latino, el agresor sexual usualmente es el tío o el padrastro, ¿sí? El padrastro es muy frecuente, más de lo que uno se imagina, no el papá sino los padrastros, los amigos, conocidos, los vecinos contra los niños es muy frecuente, los vecinos, los amiguitos mayores con los que juega el niño pequeño en el barrio son agresores sexuales de ese menor de edad. Pero siempre termina siendo alguien que tiene acceso a la intimidad del hogar. Este caso se puede presentar en los 2 escenarios, lo que hablamos del asistencial, donde no hay una solicitud médica, una solicitud de la autoridad como tal, sino que se presenta el contexto de la atención médica, ¿sí? Y el médico, ya sea que lo detecte durante su atención el abuso o que la mamá o el papá lleva al menor para una consulta por el abuso, ¿listo? Y tenemos la valoración médico-legal cuando sí hay una solicitud expresa o tenemos el escenario judicial cuando esa solicitud es directamente de la autoridad. Ya sabemos que en el caso asistencial vamos a hacer todo en la historia clínica,
¿sí? Y en el caso de la valoración médico-legal con una solicitud expresa vamos a emitir un informe pericial, ¿sí? Que además se podría realizar una valoración médica completamente aparte de la valoración médico-legal, pero solo sería necesaria en un primer tiempo el informe médico-legal, no la historia clínica. En cambio, en el escenario de asistencial es sine qua non la elaboración de una historia clínica muy bien elaborada y detallada. En ambos casos, lo que hemos dicho, recolectar evidencias y todo lo que hemos hecho. ¿Quiénes van a atender estos casos? Pues van a llegar tanto a medicina legal, ¿sí?, como a las IPS que prestan servicios a la población, públicas o privadas, ¿sí? ¿Quiénes son responsables en la atención o por la elaboración de estos informes y estos exámenes médico-legales? Pues desde el personal administrativo, el personal médico o todo el personal asistencial de salud que se vea vinculado o esté relacionado al proceso de atención. Entonces, desde el portero que le permite el acceso a la víctima, la secretaria que radica la asistencia o que recibe los documentos legales y hace los cobros y ese tipo de cosas, aunque esto debe ser completamente gratuito, ¿sí? Pero digamos la recepción de la persona, del paciente, ¿sí? El médico que lo atiende y su personal de salud que le ayuda a recolectar evidencias, embalar, rotular y atender las víctimas. En general, ese sería como el flujograma. ¿Dónde está el reglamento técnico? Pues igual como lo hemos dicho siempre, en la página de Medicina Legal tenemos los reglamentos técnicos, ¿sí?, en esta parte del instituto, donde encontramos la normatividad, y entre la normatividad, en este ítem de guías y reglamentos, en esta ventana encontramos ese ítem, ahí vamos a hallar todos los reglamentos técnicos. También lo podemos encontrar a través de Google, ¿sí?, que digitamos en Google guías y reglamentos de medicina legal y nos lleva a esa página. ¿Qué documentos vamos a utilizar en estos casos? Básicamente son estos dos elementos: la guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras en los sectores forense y de salud. Este es un documento hecho específicamente para ustedes que no trabajan directamente con medicina legal. Y el reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual, que es un documento un poco más extenso y va dirigido a los médicos o al personal de medicina legal. Este sería ambos, digamos, el anterior es un resumen de este. ¿Listo? Este es un resumen del que usamos nosotros, ¿sí? Tienen lo mismo, lo único es que es de forma más abreviada del otro. Básicamente lo que vamos a encontrar es esto: cada reglamento técnico, al final del reglamento técnico vamos a encontrar estos formatos, ¿sí?, que son los ideales para que usted en un servicio rural, en unas urgencias públicas o privadas, pueda elaborar cualquier informe pericial, ¿sí? Todos los informes periciales tienen este formato, ¿listo? No solo el de delito sexual, sino el de embriaguez, el de violencia intrafamiliar de pareja, todos tienen ese formato, ¿listo? Aunque rural, lo ideal sería que lo realicen en la plataforma de medicina legal, que es el CIRDEC. Una vez cuando hayan salido del rural, pues no van a tener acceso, sino que tendrán que usar este tipo de formatos, y pues la idea es que también lo conozcan. Como en todos los casos, vamos a hacer diligenciar un formato de consentimiento informado, ¿sí? Este formato tiene el número de radicación del caso, si lo tenemos, las fechas de atención, los datos de la entidad o la autoridad que solicita. Recuerden que este documento solo se va a elaborar en el escenario judicial, ¿listo? Cuando tenemos orden de la autoridad para hacer esta valoración. Entonces vamos a diligenciar esto, de qué autoridad nos solicita, en esa autoridad cuál es la persona que hace la solicitud, ¿sí? Nombre de la persona a quien se le va a realizar la valoración, su sexo, ¿sí? Nombre del representante legal para menores de edad o personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y aquí vamos a colocar pues el contenido como tal del consentimiento. Entonces, identificación de quien otorga el consentimiento,
¿sí? Nombre de la entidad a la quien se le da el consentimiento de realizar esa valoración médico-legal. Aquí dice qué tipo de procedimiento va a ser. Entonces, en el caso de este sería el sexológico forense. En otro caso podría ser embriaguez aguda o perdón, lesiones personales, valoración por lesiones personales. Si no tenemos muy claro qué tipo de valoración vamos a hacer, pues podemos colocar aquí es valoración médico-legal, de forma genérica que las comprende a todas. Y ya en el transcurso de la valoración, pues vamos descubriendo cuál es la necesidad de la persona y de la autoridad. Si hay personas en entrenamiento, como sería el caso de ustedes cuando están haciendo prácticas, aquí se coloca el nombre de los que asisten a la práctica, ¿sí? Y aquí tenemos lo que la persona autoriza tomar o no. Entonces miren que la persona puede autorizar unas cosas sí y otras no. La toma de muestras de sangre sí o no, la toma de muestras biológicas y fluidos corporales, la toma de radiografías, impresiones dentales, registros de mordida, fotografías, registro de video y otra que necesitemos. Y aquí podemos marcar. ¿Listo? Si autoriza el uso de este material con fines académicos y si autoriza el uso de este material para estudio genético, especialmente en aquellos que se toma sangre o se toman muestras genéticas. En los casos de delito sexual siempre vamos a tomar el material de referencia de la víctima, ¿vale? Siempre hay que tomar tarjeta o muestra de sangre para el ADN de la víctima poder tenerlo claro. Sin esa muestra de ADN de la víctima no nos van a hacer el análisis de ningún caso donde necesitemos cotejar o hacer perfil genético. Entonces es muy importante que siempre el delito sexual hay que tomarle sangre o alguna muestra de ADN a la víctima. Autorización del uso del material, bueno, observaciones, la firma de la persona que autoriza su documento y la toma de la huella, tanto del examinado, ¿sí? O en el caso de que haya quien autorice, en el caso de los menores de edad, aquí se coloca la del menor de edad. Igualmente se debe tomar estas dos huellas en la solicitud que hace la autoridad. Ya comenzamos aquí como tal a llenar el protocolo. Cuando hablamos de protocolo se refiere al contenido como tal de la valoración médico-legal que se esté realizando. ¿Listo? Hay una sección de información general donde escribimos pues la institución donde estamos realizando el examen, ¿sí? Entonces la clínica, hospital, centro de salud, donde estemos, la edad, la fecha, la hora, el número que tienen o la historia clínica que tiene esa persona, ¿sí? Nombre de la persona examinada, su fecha de nacimiento, edad, su identificación, ¿sí? Y qué tipo de reseña dactilar se hace, si el índice, el pulgar, ¿listo? Una dirección y un teléfono que se puedan contactar, ¿listo? Aquí un recorderis de que no olvidar tomar el consentimiento informado. Aquí el abordaje del caso, ¿sí? Se inicia con una anotación de que se realizó el consentimiento informado y si la persona aporta algún documento de salud, entonces trae historia clínica o trae denuncia de la autoridad, pero no el contenido de lo que dice la historia clínica o la denuncia, simplemente citar aquí los documentos que nos aportan. La información al comenzar el abordaje. ¿Listo? Aquí podemos hacer un resumen, ¿sí? O extraer los datos más importantes de los documentos que la persona aporta, como la historia clínica, los resultados del laboratorio, ese tipo de cosas. ¿Listo? Aquí podemos anotar brevemente de qué traen esos documentos. Trae, por ejemplo, denuncia, que refiere una denuncia por delito de lesiones personales o delito de violencia intrafamiliar de pareja o delito sexual. ¿Listo? Como tal el asunto de que trata la denuncia. El recuento del paciente. Bueno, en el delito sexual, a diferencia del de lesiones, sí nos vamos a extender. Hay que ubicarlo también en tiempo, lugar y persona. Muchas veces estos son menores de edad que no tienen todavía una conciencia tan clara del tiempo, no manejan el tiempo con claridad, entonces no podemos colocar que estén desubicados porque no sepan decir la fecha, sino que tenemos que comenzar a utilizar referencias. Entonces, por ejemplo, eso, ¿cuándo te pasó? Si el niño dice cuándo fue, pues perfecto. Pero ellos utilizan cosas como cuando vivíamos con mi abuelo
o cuando vivíamos en la casa de mi tía, o sí, ese tipo de cosas. Entonces ya con el adulto que los acompaña, explorar cuándo fue ese tiempo, ¿sí? Cuando vivían con el abuelo, no, eso fue en el 2020. No, eso la semana pasada, ese tipo de cosas. O los niños también los podemos ubicar con fechas importantes para los niños, el Halloween, diciembre, el Día de las Velitas, ¿sí? El Día de Reyes Magos, sí, el Día del Amor y la Amistad, pero ya para niños más grandecitos. Entonces, el ingreso al colegio, si había salido del colegio, ya habían terminado colegio, están en vacaciones del colegio, están en las vacaciones de diciembre o están en las vacaciones de mitad de año. Sí, todo ese tipo de estrategias nos sirven para ubicar a un menor de edad en el tiempo. ¿Listo? El lugar. Sí, esa casa de quién era, con quién más vivías, sí, toca explorar, utilizar otras herramientas en dónde quedaba, ¿sí? En qué ciudad, si era aquí mismo en Cúcuta o en cerca o era en el campo, en el monte. Es muy importante ayudarse con puntos de referencia, tanto geográficos como temporales, para poder orientar el evento. ¿Listo? Y luego entramos a preguntar quién fue la persona que le hizo eso. ¿Sí? ¿Quién fue la persona que te hizo eso? Entonces él referirá a tío, entonces es muy importante. Aquí sí los niños identifican a las personas por apodos, entonces que Chacho, o al que le decían Chuchi, al que le decían, no sé, Pepe, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se llama Pepe? ¿Vale? Explorar más allá del apodo o lo que le decían. Que es mi tío. Bueno, es un tío por parte de tu papá, por parte de tu mamá, es hermano de tu mamá, por dónde vive él, o con quién está, con quién más estaba. Él vivía contigo o él vino de visita. Ese tipo de cosas hay que explorarlas. Es muy importante en el recuento, cuando comenzamos ya a hablar de los hechos como tal, eso se llama el relato sensorial. Es como el dicho que el que lo ve lo goza. Entonces, el relato sensorial es muy importante que sea descrito. Ustedes han visto esas series, especialmente en CIS, ¿sí? Donde el investigador le dice a la víctima, cierre los ojos, acuérdese de qué le pasó, qué huele, qué oye, qué siente, qué ruidos escucha. No es ese el relato sensorial que buscamos, sino la de acciones, tanto en el lenguaje corporal como en el lenguaje verbal de la persona al hacer el relato. Entonces, siempre hay que tratar de ir más allá, sin inducir a las respuestas. ¿Vamos bien? ¿O estoy solo? ¿Alguien? Sí, lo escuchamos, doctor. Vale, listo. Okay, bien, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, comenzar el relato, no comenzar con qué fue lo que te hizo, como esa ubicación que hicimos previa ayuda a romper hielo con los menores de edad, nos ayuda a acercarnos un poco a ellos sin generar específicamente un proceso de empatía, ¿sí? Entonces, ya cuando comenzamos a introducirnos al relato, es bueno, ahora sí cuéntame qué fue lo que te hizo Pepe. Entonces, no, que Pepe me violó. Bueno, ¿y qué es violar? No, que me metió eso. ¿Y qué le llamas eso? Lo que los hombres tienen. ¿Y qué es lo que los hombres tienen? Esa cosa, el pájaro. Bueno, ¿qué es el pájaro? O uno puede recurrir también a estrategias como dibújame aquí en una hoja de papel, me haces el dibujo de Pedro o el dibujo de tu cuerpo y me muestras en Pedro qué parte del cuerpo de Pedro se llama el pájaro. ¿Sí? Si el niño no sabe o no conoce el término correcto de pene o de vagina o ano, ¿listo? Entonces no lo manejan muchos niños, sino que usan sobrenombres para los órganos genitales, ¿listo? Entonces que Juanis, que Pepis, que otro que usa muy acá la totona, ¿sí? Ese tipo de lenguaje hay que ellos nos den una referencia gráfica o muchas veces uno le pregunta al niño, bueno, en tu cuerpo, señálame dónde queda la totona. Entonces la niña se toca la entrepierna, entonces uno anota eso en la historia que está relatando. Entonces al preguntar, uno redacta las preguntas,
en el escrito. Se le pregunta al menor, ¿dónde queda la totona? Respuesta, aquí. Y uno dice simultáneamente, pone su mano en la entrepierna tocando genitales. Listo, importante preguntar si esas caricias fueron por encima de la ropa, le quitó la ropa, en qué lugar de la casa fue. O sea, ahí sí hay que entrar al detalle, porque los detalles los conoce, son parte del relato sensal, ¿sí? La persona que fue víctima o el actor son los únicos que conocen el detalle de ese delito, o son los únicos que conocen las sensaciones durante el delito. Entonces, hay personas que sienten placer durante la agresión sexual y eso les puede generar culpa. Entonces uno le pregunta al niño o a la niña, ¿qué sentiste? Entonces él dijo, no, se sintió como una emoción, como una corriente, como cosquilla en la barriga, y ellos describen las sensaciones de placer, ¿sí? Entonces hay que preguntarlas sin ir a recriminar en ningún momento, ¿listo? Porque pueden haber detrás de esas sensaciones, de esas sensaciones eróticas, un sentimiento de culpa. Pero tenemos que indagar mucho. En el delito sexual es muy importante en el interrogatorio tratar de definir si se puede, si el acceso carnal se dio o no. ¿Cómo se puede, digamos, relatar si se dio o no según el testimonio de la persona? Es hasta dónde fue la penetración. Hay que definir la vagina anatómica o médica, en la terminología médica, de la vagina legal. ¿Listo? Entonces, la vagina anatómica, que conocemos en anatomía todos, en medicina, es la que comienza en el introito. ¿Listo? En el introito comienza la cavidad vaginal, pues, y termina en su fondo de saco y en el cérvix. Esa es la vagina anatómica y que en salud todos conocemos clásicamente. Para la ley, la vagina comienza en los labios mayores. ¿Sí? La vagina comienza en el espacio que hay entre los labios mayores. Entonces, para la ley es igual de grave o se convierte en una violación, lo que puede ser una manipulación con el dedo de los labios menores o los labios mayores y meter el dedo entre los labios mayores, eso ya sería un acceso legalmente, ¿sí? Entonces, en el momento del relato hay que ser muy específico. ¿Qué fue lo que te hizo? Listo, ¿dónde te tocó? ¿Y qué parte de la totona te tocó? ¿Te metió el dedo o te metió otra parte de su cuerpo? ¿Qué parte? O otra pregunta que no induzca la respuesta sería, ¿qué te metió en la vagina? Entonces, no, el dedo o el pene. ¿Y cómo lo metió? ¿Te dolió? ¿No te dolió? ¿A él le salió algo del pene? ¿A ti te salió algo? ¿Sí? ¿Con qué se limpió él? ¿Con qué te limpiaste tú? Entonces, eso nos va a dar pistas de dónde quedaron las evidencias de fluidos biológicos. Y si detectamos que utilizó condón, pero luego se quitó el condón y lo echó al tarro de la basura, y eso no lo está contando la víctima, eso fue ayer, pues hay que decirle inmediatamente a la autoridad que vaya y nos recupere esa evidencia en la escena de los hechos. O no, él se limpió con la toalla, ¿sí? O se limpió con la sábana, me quitó los calzones y se quedó con ellos, ¿sí? Ese tipo de cosas y detalles nos puede orientar a que la autoridad pueda recuperar otros elementos materia de prueba o evidencias físicas en las escenas, al tiempo que nos puede ayudar a configurar los elementos constitutivos del delito para que pues se cumplan los 3 criterios pues, de un delito si los pueda ver la alcaldía. ¿Sí? Lo que hablábamos que un delito tiene que ser típico, que esté descrito como delito, antijurídico, que vaya contra la ley y que sea con culpa, que haya culpa, que haya un tipo de responsabilidad, ¿sí? Bueno, importante describir, como les decía, los sitios. Esto donde comenzó, donde estaba en la sala, no, él me tiró a la cama o me tiró al piso. Describir en detalle, o sea, esto tiene que ser muy, muy, muy detallado. El que te decía, tú que le decías, lo golpeaste, te defendiste, lo arañaste, lo pateaste, ¿qué hizo la víctima también para defenderse? ¿Qué le decía? Y todo eso en el relato hay que anotarlo. Evidentemente ese relato en esas 4 líneas no cabe. Entonces lo que tenemos que hacer es en una hoja aparte
anotar ese relato y anexarlo y poner aquí en esta página que el relato se documenta en una hoja anexa, como anexo 1, le ponen un número de anexo y la pegan a este documento. ¿Listo? Importante documentar quién va a proveer la información. De, eh, tu firma, tu letra, ¿sí? O si es impresa en computador, porque no puedes escribirla en computador y luego imprimirla, el Word, la firmas, vos vas a firmar y entonces le pones arriba anexo número 1, informe pericial de la señorita fulana de tal, o joven fulano de tal, o tal persona, cédula tal, realizado tal día, a tal hora, anexo del relato de los hechos. Y abajo lo firmas tú. ¿Listo? Y lo pegas al documento. ¿Sí? Igual, acuérdese que usted va a tomar una fotocopia, va a hacer en doble, ¿sí? Todo este documento, porque debe quedar un registro para la entidad de salud en la cual usted está trabajando. Entonces, entrega este original a la autoridad, pero la copia va a quedar en el archivo o en la historia clínica de la persona que atendiste. ¿Sí? Entonces, vos tenés que documentar. Y aquí en el informe vos vas a poner aquí, el relato de los hechos se encuentra documentado en una hoja o en una página, en 2 páginas o 3 páginas, como anexo número 1. Punto. Ya estás vinculando el anexo a este documento. O sea, no vas a hacer el relato aquí, ni lo vas a comentar aquí, sino que pones de que se hace en un anexo aparte. ¿Listo? Entonces eso ya lo va a hacer parte integral del informe pericial. Y para que no sea manipulado lo que te digo, firma al final, no dejar espacio en blanco, no dejar hacerlo en tinta, ¿sí? Con tinta, no hacerlo en lápiz o en algo que puedan alterar, ¿listo? Todo eso ayuda. Si tienes una hoja que tenga el membrete de la entidad donde trabajas, mucho mejor, ¿sí? Si no, sirve una hoja de papel en blanco, con una hoja de bond común y corriente sirve. Pero entre más características particulares tenga, mejor. E igual el guardar una copia, pues va a dificultar de que sea alterado. Y además, cuando usted la llamen a soportar este informe, usted va a reconocer su letra, va a reconocer el documento que hizo, y si usted lo ve que no, que la letra la ha alterado, que lo ha tachonado, borrado, ¿sí? Cosas que usted no hizo en el relato, pues usted debe informarle a la autoridad de, bueno, en la entidad de salud donde yo hice esto hay una copia, solicítela y comparemos porque este no es el informe que yo hice, usted lo manifiesta de una, porque esto lo va a sustentar usted, nadie más. Entonces usted tiene que hacerlo de tal forma de que usted lo reconozca el día de mañana. De hecho, cuando usted comienza el juicio, a uno le dicen, doctor, le vamos a pasar unos documentos, ¿qué tiene usted en sus manos? Entonces, un informe pericial de tal y tal y tal, tales características. Doctor, ¿quién firma ese documento? No, lo firmo yo. Doctor, ¿reconoce ese documento, su firma? ¿Es el que usted usualmente utiliza en todos sus actos públicos y privados? Entonces, ¿no dirá sí o no? ¿Sí me entiendes? Entonces, todo eso le da autenticidad al documento. El que usted misma lo reconozca. Bueno, información suministrada, ¿quién la da? Si es el examinado o si es otra persona, el papá. Muchas veces los niños son muy pequeños y no tienen la capacidad para hacer un relato coherente. Entonces, el familiar que conozca el relato. Si fue un evento único, ¿sí? La fecha de los hechos, la hora de los hechos de ser posible, el lugar de los hechos con dirección. Si fue más de un evento, describir las circunstancias generales de otros eventos, entonces regularmente esos eventos son muy similares, ¿no? Entonces sucedía cuando yo iba a la casa de mi abuelo y mi tío estaba allá porque mi tío vive con mis abuelos. Entonces mi tía o mi tío me hacían esto, lo otro, o el vecino de mi tía o de mi abuelo me hacía esto y esto, y cada vez que yo iba me hacía cosas parecidas o lo mismo. ¿Listo? Fecha de último episodio, el lugar. Sí, el agresor, el sexo del agresor y el agresor sea conocido, un desconocido y la relación con la víctima. Como vemos siempre la relación con la víctima es importante porque esta relación, como decíamos, se puede configurar en un agravante. Sí, no es lo mismo que usted sea agredido sexual por un pariente cercano a por una persona desconocida. Aquí juegan hasta el 4º grado de afinidad y el 2º de consanguinidad como agravantes. Agresores múltiples, el número de agresores, describa el sexo, las características de esos
agresores y la relación con la víctima, ¿sí? Si el agresor resultó lesionado en los hechos, aquí simplemente, como ya nos contó, si nosotros hacemos un buen interrogatorio, una buena anamnesis, pues vamos a saber si ella lo aruñó, o lo golpeó, lo pateó, y si sangró, si lo hirió, porque puede haber residuos o células epiteliales debajo de las uñas de la víctima y ser epiteliales del agresor. Eso nos va a servir. ¿Listo? Entonces, documentar qué parte del cuerpo también se ve afectada y cómo, de qué manera. Vamos a hacer, como ya nos contó los actos que la persona sufrió, ¿sí? Aquí los vamos a clasificar. Entonces eso fue un método con amenazas, ataduras, golpes físicos, quemaduras, armas de fuego, cortopunzantes, ¿sí? El método que utilizaron, si fue seducción, ¿sí? Engaño, o fue por dinero, ¿vale? Todo eso hay que colocarlo. Los hechos estuvieron relacionados con el uso de sustancias embriagantes, sí o no, y quién era el que la había consumido. La actividad sexual la describimos aquí como besos, succiones, mordeduras, tocamientos, desnudez forzada de prendas o no. Listo, y alguna otro material o contenido sexual que haya habido, como manipulación de los genitales del presunto agresor, obligar a tener sexo oral, ese otro tipo de agresiones, además de la como tal el acceso. La historia de penetración, si la hubo, sí o no. A ver, el delito, el acceso carnal violento se configura por la introducción, ya sea del pene, un dedo o cualquier objeto en alguna de estas cavidades, oral, vaginal o ano. ¿Listo? Entonces es muy importante determinar qué fue lo que le introdujeron a la persona, si el pene, la mano, los dedos, un palo, un juguete sexual, todo ese tipo de cosas hay que describirla en qué parte de su cuerpo, ¿sí? Si fue un objeto diferente, historia de eyaculación o no, ¿sí? El uso de lubricantes, de preservativos, ¿sí? ¿Qué actividades realizó la víctima inmediatamente después de los hechos? ¿Sí? Esto más que todo aplica para eventos recientes, ¿sí? Hablamos de las 72 horas. Entonces, si comió, bebió, vomitó, usó enjuague, se bañó, se duchó, usó duchas íntimas, cambio de ropa, ¿listo? En los síntomas o molestias que haya referido, sangrado, flujo, fisuria, estreñimiento, incopresis, la que sea, si hubo alguna atención previa a su valoración en un servicio de salud, qué lugar, qué historia clínica. Aquí es donde haríamos el resumen de la historia clínica de la valoración médico-legal. Lo ideal sería adjuntarla con este informe pericial. Si en la atención clínica ya le hicieron, mejor dicho, si la víctima ya tuvo una valoración asistencial, lo vio un ejemplo, el médico del pueblo atendió a la niña del delito sexual, el médico rural, y es muy usual este ejemplo, muy frecuente. La niña o el niño fue valorado por el médico rural del pueblo y el médico muy juicioso, estudiante de la Universidad de Pamplona, hizo todo lo que debía hacer en su historia clínica, describió todo esto que estamos viendo, lo describió en su historia clínica, es un muy buen relato, tomó muestras, fotografías, describe lesiones y él habla de un desgarro, un examen bien hecho. Si eso lo tenemos, si eso ya se dio, no hay por qué volver a hacer la valoración médico-legal. Muchas veces los fiscales no le creen a los rurales, dicen que el médico rural, que eso necesita que un médico de medicina legal lo vea, que ellas eso no lo van a aceptar, y eso no es lo que ellas quieran, lo que ellas desean aceptar, sino que por ley lo deben aceptar. O sea, usted como médico, a menos de que no le hayan hecho el examen, no podría hacerlo, ¿sí? O sea, usted no puede repetir una valoración médico-legal, porque si el médico llega a otra conclusión o tiene alguna discrepancia con el examen anterior, pues van a entrar en discusión y van a poner a confrontarse a dos médicos de medicina legal, porque hago yo como médico legal en el instituto el examen y voy a enfrentarme a lo que opinó un médico rural que también sería funcionario de medicina legal en sus funciones como médico rural. Sí, entonces no pueden dos peritos de la misma entidad realizar la misma valoración porque estaríamos haciendo como un contraperitaje.
desde el punto de vista de medicina legal, y medicina legal en sus conceptos legales lo tiene así de claro. Sí, entonces, de hecho, a mí me llegan remitidos de la periferia que porque no creen en el examen del médico rural, yo me tomo la molestia, llamo al rural, hablo con él, le pido que me mande la historia clínica y en la historia clínica está todo. Yo le escribo al fiscal, señor fiscal, de acuerdo a la historia clínica tal, ya se realizó una valoración médico-legal a este paciente que está documentada en esta historia clínica y no se va a repetir con objeto de evitar también la revictimización y es someter a un examen médico, a volver a relatar la historia del delito sexual a un menor de edad, revictimizarlo y eso es delito en Colombia. ¿Sí? Entonces, contarle usted a la policía, contarle a su mamá, contarle al inspector de policía, contarle al médico rural y contarle al de medicina legal y luego ir a contarle a la fiscal y contarle a su abogado qué fue lo que le pasó, pues se vuelve una revictimización constante y muchas veces de más daño que el mismo delito. Entonces no tiene objeto. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno. Los antecedentes generales, ginecológicos, importantísimos en estos casos, todos hacerlos muy detalladitos. Los antecedentes sexuales de inicio de relaciones sexuales, última relación sexual, ¿sí? En la última semana, importantísimo la actividad sexual de la última semana, porque es que puede haber cruce del material genético, ¿vale? Antecedentes médicos, ¿sí? Especialmente si hubo eventos similares al actual en antecedentes médico-legales, documentarlos, si ha habido otras valoraciones médico-legales, ya sea por el mismo delito u otros delitos, antecedentes quirúrgicos, toxicológicos, alérgicos y bueno, los que ya conocemos usuales en nuestras historias clínicas. Descripción de prendas, otro ítem supremamente importante y de atención, y es si la víctima trae o no la ropa de los hechos. ¿Sí? Si la trae al examen, entonces, si no la trae al examen, decidir en dónde se encuentra. ¿Sí? Si la trae al examen, decidir qué prendas vamos a dejar para estudio. ¿Sí? Uno no deja toda la ropa de la víctima a menos de que sea pertinente. Acuérdense la pregunta que hay que hacer. ¿Qué parte de esta ropa o qué prendas de esta ropa puede tener elementos que se utilizaron para cometer el delito o producto del delito? Entonces, el panty, el calzoncillo, el boxer, la ropa interior, protectores, toallas higiénicas, son elementos que pueden contener abundante material genético si fueron los del hecho o los que usó inmediatamente posterior al hecho. ¿Sí? Los tenis, menos de que se hayan salpicado con material, no son importantes. Las medias tampoco, el sombrero, la gorra, la cachucha, menos de que se hayan contaminado con el material genético, pues no son relevantes, ¿vale? Cuando traemos elementos grandes como una sábana, una cobija, ¿sí? Hay que pedirle a la víctima que nos identifique en qué parte de la sábana está la mancha y podemos recortar ese segmento de la sábana y mandar solo ese pedacito de la sábana. Porque si usted me trae una sábana de un king size, de un colchón king size, y que mide mide aproximadamente 2 metros por 2 metros y medio, ¿sí? 2,4, estamos hablando que son 6 metros cuadrados casi de tela para buscar una manchita que puede medir, ¿qué? 3, 4 centímetros y que es blanca y que está seca. Complicado, ¿no? Entonces, para no poner al de laboratorio a perder el tiempo en todo eso o correr el riesgo de que nos vaya a salir negativa la prueba porque nunca encontraron la mancha o hicieron la prueba del sitio que no era, hay que pedirle a la persona que identifique la mancha y podemos también marcarla, un marcador y ponemos el área, hacemos un círculo alrededor del área donde se encuentra presuntamente la mancha. O sea, todo ese tipo de ayudas son importantes. Solo recortamos o marcamos el sitio de la ropa de cama o mantel, lo que se haya contaminado. ¿Vale? Cuando dejamos la prenda, pues hay que describir la prenda. Entonces, ¿qué tipo de prenda es? La talla, la marca, el material con que está hecha, el tipo los colores, perdón, si tiene algún tipo de estampado, rayado, ese tipo de cosas, y decir en qué zona de la prenda está la mancha. Entonces,
Importante eso, decir si la persona la traía puesta o la traía ya. Debemos evitar tocar nosotros esa prenda. Entonces uno directamente le pide a la víctima que se quite los calzones y uno le abre la bolsa de papel, un sobre de manila, y que ella misma introduzca el calzón al sobre de manila, ¿sí? Y luego ese sobre de manila lo vamos a poner en una bolsa de papel y lo rotulamos y lo marcamos y lo sellamos. Y le daríamos todo lo de cadena de custodia y le aplicaríamos todos los criterios de cadena de custodia. Bueno, luego entramos al examen médico como tal, el examen físico, el examen médico legal, las variables biológicas, peso y talla y todos los signos vitales, aspecto general. Importantísimo el aspecto general, a pesar de que ya describimos en el relato la evolución emocional de la persona dentro del relato, durante el relato sensorial, ¿sí? Aquí lo tenemos que volver a recalcar, cómo evoluciona emocionalmente la persona, ¿sí? Y su aspecto general. Supongamos que una víctima nos narra todo esto y al llegar aquí al examen físico dice, no, yo no quiero que no me examinen. Perfecto, lo puede hacer. Así haya firmado el consentimiento informado, que se va a dejar examinar y haya aceptado el examen, pero en este momento puede decir, no, yo no quiero que me examinen, no quiero que me toquen, no quiero que me miren, no quiero que me tomen fotos. Uno debe tratar, si bien no convencerla, porque no debemos convencer a nadie, debemos recalcar sobre la importancia de este examen dentro del proceso legal, ¿sí? Y debemos buscarle apoyo. ¿Cómo? ¿Yo qué hago? En medicina legal tenemos unos psicólogos que están trabajando y haciendo sus valoraciones normalmente y no es el trabajo de base de ellos, pero no se apoya en ellos. Entonces yo voy y le digo, mira, tengo una niña o tengo un pelado o tengo una señora o un muchacho que está en crisis, es un delito sexual, le pasó a grandes rasgos, te cuento que le pasó esto, necesito que vos hagas una intervención y me lo apoyes para poder que él se deje examinar. Entonces la psicóloga va, le hace la intervención, lo acompaña durante el examen, acompaña a la víctima y usualmente la víctima se deja examinar en esas condiciones. Si esto no funciona o no tenemos el recurso del psicólogo a mano, pues entonces lo que hacemos es que anotamos de que la persona a este momento se torna aprensiva, que se pone nerviosa, que llora, describimos pues su estado emocional y que solicita se interrumpa el examen y hasta aquí llegó el examen físico y que por ese motivo no se hace el examen, que se recomienda que le hagan una valoración por psicología y que le hagan acompañamiento para el examen. Entonces la fiscalía tiene los psicólogos o la Casa de Justicia o en los pueblitos es la inspectora de familia, en los pueblitos está la inspectora de familia, hay una trabajadora social y un psicólogo, pero psicóloga. Entonces ese grupo aborda los casos y nos puede ayudar a hacer el apoyo emocional y la intervención para que preparen a la víctima para el examen físico. ¿Listo? Si le permiten hacer el examen físico, pues entonces hay que valorar todo el cuerpo. Aquí no es orientado a la queja de la víctima, sino que hay que examinar de rigor todo el cuerpo. Entonces se valora la zona subungueal, se describe si hay lesión o no, y en caso afirmativo, describir la lesión. Si se toman evidencias o no de esta zona y qué tipo de evidencia. Igualmente para la cara y vamos siguiendo un orden. Por ejemplo, si encontramos estas lesiones, que encontramos un desgarro del lecho subungueal, encontramos costras y residuos de sangre en los bordes de la uña y en el dorso de las falanges, pues entonces describimos esto y tomamos muestras de esta sangre, especialmente si el agresor salió lesionado, ¿no? Esto podría ser sangre del agresor. Por eso hay que tener una muestra patrón, ¿sí?, de control de la víctima para descartar en el cotejo genético pues, su procedencia. Luego vamos anatómicamente, cavidad oral. La cavidad oral es muy importante en el delito sexual, mucho más si refieren que hubo sexo oral. Pueden haber huellas de sexo oral en el paladar blando, en la cara interna de los pómulos, ¿sí?, los cachetes por dentro, vulgarmente se llaman, se les refiere así,
Y en el espacio interdental podemos encontrar semen, podemos encontrar espermatozoide en el espacio interdental. Sí, entonces siempre hay, si hay documentación de delito de sexual, hay que hacer el frotis interdental con una seda dental que no tenga saborizante, que no tenga cera, sino que sea la seda cruda, ¿listo? La más barata, y se hace el frotis por cuadrantes o por arcadas, ¿listo? Y ese pedazo de hilo se coloca sobre un papel bond nuevo, se deja secar, luego se coloca dentro de la bolsita de plástico y se rotuliza bala y uno lo marca. Entonces, arcada dental superior, arcada dental inferior, o cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo, según como lo hagamos. Hay unos aparaticos que consigue ahora uno en D1 y en las droguerías, creo que se llaman algo así tienen el nombre, pero son como un palillo que trae una sección de hilo dental. Sí, son como un ganchito, yo lo comparo al gancho del pirata de Robin Hood, es como un ganchito así que trae un segmento de hilo dental ahí. Son muy útiles y para hacer ese tipo de frotis. Son muy higiénicos, pues no tiene uno que meterle la mano, los dedos a la boca de la persona, sino que desde afuera con ese marco que tiene el hilo dental hace uno el frotis y los va metiendo en bolsitas una vez estén secos, ¿vale? O los va dejando sobre papel para que sequen. Hemos encontrado incluso una semana después del delito sexual, hemos encontrado espermatozoides en el espacio interdental, se han detectado. Y acuerden que luego esto le puede hacer PCR, amplificar ese ADN y hacer el cotejo. Tórax, definir las lesiones, igualmente senos, abdomen, espalda, región glútea, extremidades, axilas, ¿sí? Miembros superiores, miembros inferiores. Podemos irlos documentando, como ven en las gráficas, podemos ir haciendo los dibujos, tanto en la cabeza como en la cavidad oral, ¿sí? Las lesiones que encontremos, ¿listo? Y también en el cuerpo en general. Podemos describir y dibujando la lesión, entonces no va notando quimosis. Usualmente los delitos sexuales, pues digamos que un delito sexual es un acto agresivo violento donde no va a haber, digamos, colaboración de la víctima y la víctima se está defendiendo. Entonces hay raspones, magulladuras, apretones en las muñecas, golpes en la cara interna de los muslos, golpes en la cara, en la boca, muy importante, debajo en el carrillo, ¿sí? Debajo de los labios puede haber equimosis por el intento de silenciar a la víctima, tapar la boca con las manos. Eso produce equimosis en estona, abajo y arriba, desgarros del frenillo. ¿Listo? Este tipo de cosas hay que examinarlas y documentarlas aquí. Luego pasamos al examen genital, que es una sección completamente aparte. ¿Listo? En la sección del examen genital, vamos a establecer o no la presencia de esas lesiones, vamos a intentar recuperar evidencias traza, ¿sí? Y vamos a caracterizar sexualmente, en la evolución sexual de cada individuo a través del método Tanner. ¿Listo? Vamos a describir los hallazgos de Tanner. Entonces no es decir Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, no. En los genitales femeninos describimos el desarrollo, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos vello púbico, grueso, rizado, largo, implantación completa o sin vello púbico o rasurado, ¿sí? Vamos a hacer la descripción en los senos, igualmente vamos a describir los senos en el examen previo corporal, en los senos, ahí describiríamos el desarrollo, la glándula mamaria, si ya hay separación de la areola y de la papila, si hay agrandamiento de las areolas. Todo ese tipo de hallazgos, escribirlos, cosas que se pueda clasificar luego el Tanner. Y cualquier persona que lee esos hallazgos lo compara con la tabla del Tanner y lo puede identificar fácilmente el Tanner. Si ustedes ponen Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, queda duda de si hicieron bien la evaluación y lo interpretaron bien. ¿Sí? Entonces mejor no poner la clasificación de una. La posición para el examen, definir cuál, supina, prona, lateral u otra. ¿Sí? Describir la región púbica, aquí no es poner simplemente sin lesiones, sino describir la región púbica, los labios mayores, menores, la horquilla vulvar, el clítoris, meato, vagina, periné y la región inguinal. Listo, hacemos un examen general de tanto de los genitales externos.
describiéndolos, si están bien configurados, normoconfigurados, sin lesiones, ¿bien? Luego vamos a hacer el examen del himen. El himen comprende 3 aspectos. Hay que describirle 3 aspectos al himen: su forma, su integridad y la elasticidad. La forma, pues, anular coraliforme, eso es del libro, lo conocemos en ginecología. A ver, el himen parece un ser mitológico. Todo el mundo habla de él, pero muy pocos lo conocen o lo han visto. Entonces, tarea es que exploren, las mujeres exploren a sí mismas y conozcan el himen, ¿sí? Conozcan su himen, dónde está, cómo se ve, hagan las maniobras ellas mismas para ver si lo pueden ver y visualizar bien, ¿sí? Usualmente se hace colocando un espejo en el piso, ¿sí? Y sin ropa interior, pues se pueden visualizar utilizando buena iluminación. Y los varones, los hombres, pues ahí sí les toca conseguir alguna colaboración, alguien que les colabore y que se deje hacer la maniobra para ver y conocer el himen. ¿Listo? O la oportunidad que tengan en la rotación de ginecología, pues hacer bien la maniobra de las riendas para poder ver el himen. ¿Listo? Hay que conocerlo porque si hay veces como experto, entre comillas, que lleva 12, 13 años haciendo esto, hay veces tiene dificultades para hacer la maniobra y poderlo visualizar bien, porque tenemos ímenes redundantes, festoneados, de muchas características que pueden no ser visibles fáciles. Deme un segundo, por favor. Listo, muchachos, ya estoy aquí otra vez. Bueno, entonces, como decía, es importantísimo definirla, ¿sí? Luego vamos a describir su integridad y es definir si hay lesiones o no.
¿Listo? Y específicamente desgarros, equimosis, edema, ¿sí? Eritema, ¿sí? Todo eso hay que describirlos. Muy importante ver, visualizar tanto el borde libre del himen como el borde de implantación. ¿Sí? Si tenemos el himen aquí, es este. Tenemos el borde libre y tenemos el borde de implantación. Entonces, este caso sería un himen anular. ¿Sí? Anular. Hay que definir una cosa y es que, por ejemplo, los hímenes no son completamente regulares. Por ejemplo, como en este himen tiene una hendidura aquí, ¿sí? Esto se llama una escotadura. Y eso es una variación anatómica. Esa escotadura no se describe en el examen. ¿Sí? Ven este borde ondulado o este borde acá ondulado. Estas ondulaciones se llaman escotaduras y tienen unas características, es que no comprometen todo el grosor del himen, no comprometen, solo comprometen el borde libre, no comprometen el borde de implantación, tienen fondo redondeado y pues no corresponden a trauma, sino que corresponden a una variación anatómica y no se describen. Distinto al desgarro, que el desgarro tiene usualmente forma de V, tiene forma de V, ¿sí? V, de V pequeña, va desde el borde libre hasta el borde de implantación. ¿Sí? Coge todo el grosor del himen, todo el grosor, todo el ancho del himen más bien, todo el ancho lo coge y lo compromete. Las lesiones en el himen se van a describir de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces hacemos una división, las 12 horas sería la uretra, ¿sí? Y las 6 horas sería el ano. Y describimos pues en ese sentido de las manecillas del reloj. Entonces quiso describir un desgarro que estuviera aquí, entonces diríamos que estaría un desgarro en forma de V, describir los bordes, si están cicatrizados o están sangrantes, edematosos, ¿sí? Si tienen coágulos, si hay sangrado activo, si hay sangrado en capa, ¿sí? Todas esas características, o si sangra fácilmente a la manipulación, listo, que compromete todo el borde, compromete desde el borde libre hasta el borde de implantación, a las 4 horas en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Eso lo vamos a describir de esta forma, un desgarro. Entonces es muy importante describir las características de ese desgarro. Como decíamos, bordes, ubicación y en el meridiano del reloj. Podemos tener muchos más desgarros, perdón, podemos tener múltiples desgarros y describirlos todos. Y lo que yo recomiendo es ir anotando uno, numerarlos. El primer desgarro en tal parte, segundo desgarro en tal parte. ¿Sí? Hay unos sitios que son típicos y que tenemos que buscar, donde más frecuentemente se producen esos desgarros, y es hacia la horquilla, en la parte posterior del himen, ¿sí? Esta región del himen, ¿sí? Muy frecuente, ¿sí? A las 2 horas es otra área frecuente de desgarro, ¿listo? Sí, esas dos son como las zonas donde más fácilmente se desgarra el himen. ¿Por qué? Ni se sabe, pero es lo más frecuente. Es importante que se encuentran otros hallazgos que no necesariamente están y que debemos describirlos antes, y es, por ejemplo, escoriaciones de la horquilla vulvar, que es esta zona, ¿sí? Parte final de la vulva, la parte posterior de la vulva, que por el roce pueden generar unos desgarros de la mucosa en esta zona. ¿Listo? Entonces es importante también describirlos. Pero vuelvo al himen. ¿Listo? Vuelvo al himen. Entonces describimos esos desgarros, si se toman muestras o no. En caso afirmativo, describir cómo tomó la muestra. Cuando tomamos las muestras, se toman muestras usualmente de la cara interna de los muslos, del introito, de toda esta zona de labios menores, cara interna de los labios menores, sí, una segunda muestra y una tercera muestra y cuarta muestra del fondo de saco. Se le pide a la persona que puje y se introduce un aplicador, ¿sí? Hasta el fondo, esos de palito de madera, de algodón, si hasta el fondo se rota y luego se extrae. ¿Listo? Se toma ojalá unos 2, mínimo 1, pero pues lo ideal sería poder dar unos 2. Y se marca acá con cinta de papel, se le pone a cada palito el área donde se tomó y cuál fue el primero. Entonces, muestra 1, cara interna de ambos muslos. El número 2 se le pone introito vulvar. Número 3, entonces fondo de saco. Número 4, segundo fondo de saco o segunda muestra de fondo de saco. ¿Listo? Esto es lo que es. La vagina legal comienza desde la cara interna, el espacio que hay entre los labios mayores.
Bueno, determinar si hay signos de contaminación venérea visibles, ¿listo? Y describirlos si es el caso, ¿listo? Y la elasticidad se describe también aquí en el himen, ¿sí? Entonces la elasticidad es aquella característica que tienen los himenes de las mujeres que se encuentran ya bajo influencia hormonal o que están en un grado de desarrollo sexual. No hay elasticidad hasta la etapa prepúber, ¿sí? Los prepúberes no tienen. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la adolescencia y otra cosa es la pubertad. La pubertad es el estado biológico, ¿listo? Donde comienza el desarrollo sexual y se da el desarrollo sexual a los caracteres secundarios, ¿sí? La parte orgánica. Y está la parte emocional y psicológica que se refiere más a la adolescencia. La adolescencia es los cambios y conductas y el comportamiento, ¿sí?, que tiene el individuo durante este periodo de la adolescencia, ¿vale? Entonces van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces, describir la elasticidad, que se escribe como no elástico o elástico, ¿sí? Y se describe en esta posición, se le pide a la mujer que toman los labios mayores, tercio posterior, de labios mayores, se toman entre pulgar e índice de cada mano, se traccionan hacia uno los jala un poco y luego los abre, ¿listo? Y le pide a la mujer que haga una valsalva sostenida. Eso hace que toda esta zona de himen se presente, ¿sí?, y nos permite ver el himen. Además de ver el himen, podemos ver que el diámetro del introito puede permanecer fijo para los hímenes no elásticos, y para el himen elástico el diámetro de este introito va a aumentar, va a cambiar el pujo. Durante el pujo se va a dilatar y sin el pujo pues se va a coger. ¿Listo? Entonces así determinamos si el himen es elástico o no elástico. Es muy importante porque yo puedo tener un himen elástico y no encontrar desgarros y no encontrar ningún tipo de lesión, ¿sí? A pesar de que haya habido penetración. Lo contrario es para el himen no elástico en mujeres prepúberes. Y es que al mínimo intento de penetración o manipulación, ese himen se va a desgarrar. Para que se hagan una idea, el himen no elástico en mujeres prepúberes se ve como la membrana timpánica. Es así blanco, perlado, brillantoso, con poca vasculatura, ¿sí? Y a medida que se va teniendo el desarrollo sexual, es más carnoso, más grueso, toma su color rosado mucoso, se hace pues más vascularizado, sangra fácilmente con los desgarros, ¿listo? Entonces, esa es la característica del himen que hay que describir. Entonces, uno regularmente describe, entonces, y marca el tamaño, la forma del himen, y luego describe aquí himen elástico o himen no elástico, ¿sí? Sin desgarros, con desgarros, y se describen los desgarros y se ubican en qué parte del himen está. Bueno, signos de embarazo, signos de embarazo, vamos a tener pues, uy, ¿qué le pasó a esto? Que me fui por acá, esa vaginita, listo, por aquí es. Bueno, estas son otras posiciones que tenemos que no la hemos visto: la posición de litotomía ginecológica, posición de rana, exploración del regazo de la madre y posición genopectoral. La posición de litotomía se utiliza para mujeres adultas y niñas. La posición de rana para niños en edad preescolar, caminadores, y ya los bebés en el regazo de la madre. Genopectoral para examinar el ano. ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno. Me volate aquí. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer el examen sexológico? Hay un kit que se nombran los materiales, ¿sí? Son 26 elementos que necesitamos en ese kit, que se arma con 50,000 pesos, ¿sí? Que cuando llegamos a un sitio a trabajar como el rural, debemos verificar de tenerlo, para no estar pasando trabajos. Porque usted con la víctima ahí, ve, no hay aplicadores, ve, no hay gasas, ve, no hay
una tijera, ve, no hay para tomar sangre, no hay tarjeta de FTA, no tengo gasas estériles para tomar muestras, o tengo tubos tapa lila para tomar muestras de ADN, ¿sí? No tengo sobres, no tengo papel bond. Entonces, son cosas básicas, pero que se deben tener disponibles al momento del examen para no pasar trabajos. Bolsas de plástico para embalar, adhesivos, ¿sí? Papel adhesivo para uno rotular, hacer los rótulos a mano si uno quiere y los marca y los anota. Vamos a hacer la valoración de embriaguez, donde es un examen igual neurológico, igual como lo vimos en embriaguez, y vamos a describir olores asociados, alteraciones del sensorio, del afecto, el lenguaje y alteraciones del pensamiento, sensor percepción, determinar la inteligencia, juicio y raciocinio e introspección de la persona, ¿sí? Igualmente la toma de muestras, recordemos que si no han pasado más de 4 horas, tomamos muestras de sangre y orina para análisis de alcoholemia y sustancias psicoactivas. ¿Sí? Y si han pasado entre 24 y 96 horas, o sea, 4 días, muestra de orina. Y para más de 4 días no vamos a tomar ningún tipo de muestra. ¿Listo? Si está documentado que hubo el uso de sustancias. O cuando la persona no sabe ni siquiera, pero refiere a un evento de amnesia. ¿Sí? Yo salí ayer a tomar con unos amigos y amigas, amanecí en un motel solo y en peloto. Y no sé qué me pasó, no recuerdo nada. Entonces, ahí habría que hacer la embriaguez en sangre y en orina, según el tiempo que haya pasado. Los signos, otros signos de la embriaguez, pues en los ojos, el examen tendinoso, los exámenes de coordinación motora, ¿sí? De marcha, la evaluación del nystagmus y documentar la recolección de muestras. En esta sección, perdón, aquí vamos a colocar entonces cómo vamos a documentar los hallazgos, que puede ser a través de fotografías. Yo recomiendo mucho que el examen sexológico, el examen genital, el examen específicamente del himen y del ano, hay que documentarlo en el examen. Ve, hablando del ano no se me... bueno, más adelante vemos las conclusiones. Listo. Fotografías. Importante poner cuántas fotografías y en dónde las dejamos, ¿sí? Diagramas que hagamos complementarios a los diagramas que nos da el informe, si es necesario hacerlos, si tomamos radiografías, ecografías, lo que sea necesario. ¿Listo? Que nos llegue una víctima de delito sexual y ya está embarazada. O sea, ¿se hace o no se hace el sexológico? ¿Qué piensan ustedes? Tiene 6 meses de embarazo, producto de un delito sexual. ¿Qué dicen ustedes para despertarlos? No. ¿No se hace o sí se hace, no? No lo harías. ¿Quién más? ¿Por qué no lo harían? ¿Y qué recomendarían? No, lógico. No le hago el examen sexológico, pero ¿qué le recomiendo a la autoridad? ¿Que haga qué? Bueno, en este caso no se hace el examen de delito sexual. Es evidente que hubo una relación sexual, pues producto de ese embarazo. Lo que se le recomendaría a la autoridad... No sé. Dime. Se le recomendaría a la autoridad que exactamente una vez nazca el bebé, hacer el cotejo de ADN del bebé con el presunto agresor, ¿sí? Y comentar de que la penetración y el coito como tal, pues está demostrado porque pues hay un embarazo, o sea, no hay necesidad de demostrar que hubo relaciones sexuales, pues es evidente porque está en embarazo, ¿sí? Entonces no serían. Lo que le recomienda a la autoridad es que tome ecografías para determinar la edad gestacional, que la determinación de la edad gestacional la haga un ginecólogo con base en exámenes y ecografías, y ustedes lo que pueden hacer es ayudar a hacer una correlación con la autoridad si coincide la fecha de edad gestacional con la fecha del delito. O sea, usted no hace examen físico, pues documenta todos los hechos, hace el interrogatorio, hace toda la historia, lo único es que no hace examen físico, ni toma muestras, ¿vale? Y hace esas recomendaciones.
Análisis interpretativo de conclusiones, ya lo hacemos. Aquí sugerencias y recomendaciones. Si requiere remisión al servicio de salud, se hace. Si requiere remisión al servicio de protección, se anota aquí que es el servicio y otras recomendaciones que consideren pertinentes. Su firma y su sello. Y quién recibe el informe, ¿sí? Si se da el informe telefónicamente a la autoridad, o quién lo recolecta, o quién recibe la información telefónica, ¿sí? Todo eso se nota aquí. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las conclusiones. Como vieron en el examen, hacemos varios aspectos de esa persona, ¿sí? Se evalúan varios aspectos de la víctima. Entonces, hay unos criterios que tener en cuenta al momento de redactar la conclusión. Entonces, cada parte del examen que se hizo va a tener su propia conclusión. ¿Listo? Entonces, el primer aspecto que debemos concluir es si la víctima tiene algún signo de discapacidad física, sensorial o trastorno mental, e informar a la autoridad y la necesidad de remitir al servicio de psiquiatría o psicología forense para hacer un diagnóstico y hacer una diferenciación de qué discapacidad tiene, ¿vale? ¿Con qué propósito? El abuso sexual de víctimas que tengan algún tipo de discapacidad física o mental, pues es un agravante. ¿Listo? Entonces le ayudamos a la autoridad a que configure la tipicidad del delito. Tenemos que determinar la edad clínica. Edad de menores de edad, pues está por desarrollo psicomotor, los datos antropométricos, talla, peso, perímetro cefálico, perímetro torácico. Entonces comparar con las tablas y determinar esa edad por comparación. O erupción dentaria y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hemos visto ese informe, ¿no? El de edad clínica. Para la próxima lo hacemos. Entonces se hace por erupción dentaria. Entonces a recordar que los incisivos centrales inferiores salen en los primeros 4 a 6 meses y todos esos parámetros que los últimos dientes que son los molares, los terceros molares erupcionan a los 18 años y de allí de a un año van evolucionando hasta que su erupción es completa, ¿sí? Entonces eso es importante documentar y nos va a permitir hacer una aproximación de la edad si no tenemos un documento de la víctima y poder decir tiene tantos años documentados. Lesiones personales, si las hay o no los hay, el mecanismo vulnerante, ¿se acuerdan? Sí, el mecanismo de cinemática de trauma, contundente, abrasivo, lo que sea, ¿sí? Si hay patrones de lesión que permitan identificar un elemento específico relacionado con el agresor, ¿sí? Con la escena o con el modus operandi, mencionar que las características de ese elemento, ¿sí? ¿A qué podría corresponder? Entonces uno puede encontrar mordeduras y especificarlo y mencionarlas, ¿sí? Que son parte de las lesiones personales, ¿sí? Y documentar fotográficamente. Determinamos una incapacidad médico-legal y secuela, igual que en lesiones personales. Ojo, lesiones del himen no se consideran lesiones personales. Entonces, si yo encuentro un desgarro en el himen, no voy a decir que tiene lesiones personales. Solo determino lesiones personales si hay lesiones más allá de lo esperado para una relación sexual, ¿vale? En ese momento se comenzaría a configurar una lesión personal. Luego nos vamos a los genitales externos. Esto es extraído literalmente del libro. Entonces nos muestra la condición y lo que vamos a anotar en nuestro informe que está en naranja. Entonces, al examinar los genitales externos, entonces, lesiones inherentes a la relación sexual, no se les fija incapacidad médico-legal. Ante el hallazgo de lesiones en genitales externos que puedan ser inherentes o esperables a una relación sexual, si en el contexto de la investigación del delito sexual en el examen de los genitales externos se encuentran lesiones como equimosis, escoriaciones, laceraciones, especialmente en el introito, himen y en la horquilla vulvar, y en caso de niños en el pene o escroto, y son consistentes con la historia de los hechos, se puede concluir que dichos hallazgos son indicativos de un trauma genital reciente, son consistentes con el relato del hecho del examinado. Pero, como ven, eso no va a configurar una lesión personal, ¿vale? Solo si son más allá de eso. Si no hay información que oriente sobre las circunstancias de los hechos, pero encuentran lesiones como las mencionadas anteriormente, también podríamos anotar. Este es el típico caso que les contaba de que el que apareció inconsciente o dormido amaneció en un motel solo y desnudo. Entonces, decir que dichos hallazgos indican un trauma genital reciente cuyas características hacen necesario descartar el contacto a nivel sexual
o genital, dado que en la entrevista médico forense a la víctima no fue posible tener un relato de los hechos que se investiguen. En este caso es indispensable una valoración especializada por psiquiatría o psicología forense, para lo cual debe enviarse previamente una respectiva solicitud junto con la información disponible sobre el caso, copia de la denuncia, copia del acta de inspección técnica de la escena, copia de lo actuado hasta el momento que esté en la carpeta. El tener amnesias completas, absolutas, es un evento que no tiene, digamos, no es muy estable. Sí, a menos de que haya habido un trauma severo craneoencefálico. ¿Listo? Pero lo que usualmente cuando hay drogas, medicamentos, sustancias de abuso, es que hay imágenes como flashes de lo sucedido, y la persona recuerda, son como partes del evento. Entonces se acuerda de estar en tal sitio, luego de tener de frente a esa tal persona, o que le estaban haciendo esto, o que le estaban quitando la ropa, sí, o que cayó dormida en una cama la persona. Entonces recuerda como muchos, tiene varios flashes de imágenes, pero no un recuerdo completo. ¿Listo? Es muy raro, como les digo, la amnesia absoluta de, no, yo recuerdo hasta cuando llegué a la discoteca y me vuelvo a acordar, es cuando me desperté en el motel. Eso ya lo hace a uno pensar en que el relato carece de cierta confiabilidad. ¿Listo? Es distinto el que tiene un trauma craneoencefálico, de que yo estaba en la fiesta y se vino y me pegaron con un bate en la cabeza y hasta allí me acuerdo. Listo, ese sí es muy usual, que un trauma craneoencefálico haya una amnesia completa. ¿Listo? Otro. Este es simplemente para recordar anatomía, ¿sí? La conocen mejor que yo. Bueno, ante lesiones en el área genital o anal que sobrepasan lo esperable y se encuentran lesiones tales como desgarros perineales de segundo grado o más, desgarros anorrectales, heridas de la pared vaginal, lesiones penetrantes al abdomen, quemaduras, equimosis de gravedad considerable o hematomas, heridas por arma cortopunzante del área genital o anal, entre otras, se puede concluir en términos tales. Aquí sí ya configuramos lesiones personales, ¿no? Y además de dar la incapacidad al mecanismo, la cinemática de trauma y todo eso, decimos que dichos hallazgos son indicativos de trauma penetrante genital o anal, según sea el caso, que comprometen, y describimos qué estructuras comprometen y ameritan una incapacidad médico-legal provisional, definitiva o provisional, según sea el caso, de tantos días, y pronunciarse sobre las secuelas según el caso, ¿sí? Y luego referirse a la consistencia del relato de los hechos y si son consistentes con el hallazgo. Yo tengo, por ejemplo, un caso de una niña que va con el hermano y con el padrastro a un distrito de riego, que son esos canales de agua que son derivaciones de un río que pasa por zonas de cultivo, ¿sí? Y ellos están ahí y la niña se tira al canal de riego, a nadar en el canal de riego vestida, y se empala. Había un palo debajo del agua y la niña se terminó empalando por los genitales. Entonces, lógico, la niña la llevan a urgencia, todo. El cirujano, cuando la opera, le encontró algo que él llamó un pelo, ¿sí? En los genitales. Entonces, como la niña iba vestida y todo, decían, la única forma de que ese pelo llegara allí, pues es porque alguien la estaba abusando antes. Bueno, finalmente, yo voy a valorar el caso. El pelo se envió al laboratorio. De hecho, el empalamiento no era directamente a través de la vagina, sino que fue a un lado en la región perineal. Ahí se clava la estaca de madera y el tal pelo resultó ser una pata de cucaracha, de un insecto, que pues se llegó allí, fue por la contaminación del mismo canal, ¿sí? Entonces miren que hay hechos que pueden confundirse o a la luz de la urgencia, del populismo que da, de la mediatez que da un caso, pueden cometerse errores. Y el ginecobstetra, el cirujano que la operó a la niña, él decía que eso era un delito sexual, pero miren que en la descripción de lesiones, en la nota operatoria decía lesión de vagina, lesión de periné. No decía un desgarro, una cortadura, una laceración, un empalamiento. Nunca clasificó las lesiones ni las describió bien. Hablaba de lesiones, eso podía ser cualquier cosa. Un equimosis, sí, cualquier cosa. Una lesión de una enfermedad venérea,
podía hacerla, ¿sí me entiendes? Entonces, él nunca describió eso, incluso cuando yo fui donde el ginecólogo y para no examinar a la niña en el posquirúrgico inmediato, le pedí el favor al otro día de la cirugía que me describiera lo que vio. Y el tipo lo que hace es que se enfurece, se enoja porque él ya había escrito todo en la historia clínica, cuando en realidad lo hizo de forma pésima, puso lesiones y ya. Entonces, ojo con esas descripciones tan superfluas. Finalmente, entonces yo dije, pues que lo llame el juez y el juez le pregunte qué fue lo que él vio. No me quiso contar a mí, pues entonces que lo cite el juez. Al juez no se le puede enojar, sino que tiene que contarle. Si no, pues se puede ganar hasta su carcelazo. Entonces, le tocó ahí, entonces ofendido por eso. Estos son el tipo de lesiones que podemos encontrar en una, que ameritan lesiones genitales que ameritan una incapacidad médico-legal. Esta un ano, pues ya en el hematoma, aquí hay hematomas, las equimos si son evidentes, el desgarro de la mucosa y de la piel. En esta señora, pues vemos aquí donde estaba la vagina, aquí terminaba el borde de la vagina y vemos un desgarre de los músculos perineales, ¿sí? Que requirió manejo pues quirúrgico. Entonces, esto ya es una lesión que amerita incapacidad por lesiones personales. Ahora, vamos a hablar de la conclusión respecto al himen. Entonces, ante un himen íntegro, no elástico, que ya sabemos qué es, en el contexto de la investigación del delito sexual, especialmente en menores prepúberes, se puede concluir que no hay evidencia de desgarros. También, según el caso, podría agregarse estos hallazgos al examen genital, excluyen una penetración vaginal por pene erecto, pero no contradicen una historia de otro tipo de actividad sexual a este nivel que no haya dejado lesión física, como un tocamiento. ¿Sí? A continuación, referirse a la consistencia entre el relato y los hallazgos dentro del contexto del caso, con base en la información que usted conoce como perito. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un himen, ¿sí? Un himen no elástico. Miren lo que les decía, miren el himen. Al hacer aquí vemos claramente la maniobra de las riendas, tercio posterior de los genitales, se hace tracción, se separan y el himen se presenta. Y vemos esta zona que es perlada, es un himen blanquecino, pálido, que no tiene vasculatura, ¿sí? Es transparentoso. Listo, este es un himen de una niña muy pequeñita. Incluso ustedes comparan la proporción de mi pulgar con el tamaño de los genitales, pues podemos saber que es una niña de meses. ¿Listo? Ante un himen íntegro, elástico, en el contexto de la investigación de un delito sexual se puede concluir que el cual podría permitir el paso de pene erecto sin desgarrarse. De la misma manera que en el caso anterior se puede agregar que estos hallazgos al examen son frecuentes y no contradicen una historia de penetración vaginal u otro tipo de actividad sexual a este nivel que no haya dejado lesión física. Y referirse a si hay consistencia entre el relato y los hallazgos con la información que usted dispone. Es esto. Entonces miren que tenemos un himen, igual vemos la maniobra de las riendas, vemos cómo se presenta el himen. Recalco, nunca durante un examen sexológico vamos a utilizar espéculos de ningún tipo, nunca vamos a introducir espéculos y vemos que el himen, al hacer ella la maniobra, miren cómo se dilata, tanto que se recoge hasta el borde de implantación, pero si vemos con detalle, aquí tenemos una lesión edematosa, eritematosa, que si bien no es un desgarro, hay que describirla como tal, como una lesión edematosa, eritematosa, que se encuentra a las 8 horas en el sentido de las manecillas del reloj, que compromete todo el grosor o el ancho del himen. ¿Listo? Esto nos habla de que hubo algún tipo de manipulación. ¿Vale? Mire, perdón. Aquí también mire que tenemos un lunar muy característico. Este lunar de aquí en el prepucio del clítoris, ¿sí? En el dorso del clítoris y este otro lunar. Son características que solo las conoce esta niña, su mamá y un posible agresor, ¿sí? Entonces hay que documentarlos como un hallazgo, digamos, casual, pero si en la discusión en algún momento alguien lo llegara a mencionar es porque lo conoce. ¿Y cómo alguien conoce ese lunar en esa zona tan especial? ¿Sí me entiendes? Entonces habla de que hay una relación de intimidad con la víctima.
Ante un himen no íntegro, con desgarro de sus bordes eritematosos, congestivos, edematosos, sangrantes o que sangran fácilmente o en proceso de reparación en el contexto del delito sexual, vamos a concluir que se trata de un desgarro reciente, lo que orienta clínicamente a un tiempo de evolución de alrededor de 10 días o menos. ¿Vale? Este hallazgo es indicativo de penetración vaginal y a continuación referirse a la consistencia entre el relato de los hechos y los hallazgos. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos un himen. Desgraciadamente la foto está en blanco y negro. Entonces miren que es un himen redundante. Entonces uno con un aplicador estira estos bordes para quitar este pliegue y ver si está indemne. Pero vemos aquí un desgarro en forma de V. Mírenlo. Este es el desgarro. Forma de V. ¿Sí? Él debería continuar aquí. Hay una solución de continuidad en el tejido. Está edematizado. Ven todo el edema que hay. Equimótico. Se ve más oscuro el tejido. Acá hay otra equimosis. ¿Sí? Todo este tejido está quimótico y edematoso y es un desgarro. ¿Listo? Es un desgarro reciente, menor a 10 días. Ante un himen no íntegro, con un desgarro cuyos bordes se encuentran completamente cicatrizados en el contexto de la investigación del delito sexual, se puede concluir que se trata de un desgarro antiguo, lo que orienta clínicamente un tiempo de evolución superior a 10 días. Un himen desgarrado que cicatriza después de los 10 días se va a ver igual a los 10 días, a los 10 meses, a los 10 años, ¿sí? Él no va a cambiar. De hecho, no se vuelve a unir el desgarro, ¿vale? Entonces podemos concluir que se trata de un hallazgo que al examen no contradice una historia de penetración vaginal o otro tipo de actividad sexual reciente a este nivel que no haya dejado lesión física. Y nos referimos a la consistencia entre el relato y los hallazgos en base a los conocimientos que tenemos. Este es un himen que se encuentra ya consolidado, ya está reparada la lesión. ¿Sí? Miren que ya los bordes tienen las mismas características de la mucosa que los rodea, ¿sí? Y va desde el borde libre hasta su borde de implantación. Él no se reparó en nada. Incluso aquí hay una cicatriz en el tejido perilesional del periné, que estaba desgarrado, y aquí también hay algo de cicatriz. Bueno. Ante un himen no íntegro reducido a carúnculas mertiriformes, se puede concluir que este indica que ha ocurrido al menos un parto por vía vaginal. Dicho hallazgo no contradice una historia de penetración vaginal u otro tipo de actividad sexual reciente o antigua a ese nivel que no haya dejado lesión física. Y referirse a la consistencia entre el relato y los hallazgos en el contexto del caso y con la información que tenemos. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de la región anal y perianal. Entonces, considerando el examen anal y perianal, debemos hablar del tono, que se refiere al diámetro del orificio anal, y las características de los pliegues. En este, determinar también si hay lesiones traumáticas como equimosis, edema o escoriaciones. Tenemos los siguientes casos. Entonces, ante la presencia de un ano sin lesiones, en el contexto de investigación de un delito sexual, se puede concluir que no hay evidencia de alteración a nivel anal. Sin embargo, que estos hallazgos al examen anal no contradicen una historia de penetración o otra actividad sexual a ese nivel que no haya dejado lesión física, y referirse a la consistencia entre el relato y los hallazgos del caso con base en la información. Ante la presencia de lesiones recientes a nivel anal en el contexto de la investigación del delito sexual, sean consistentes con la historia de los hechos, se puede concluir que dichos hallazgos son indicativos de trauma anal reciente. Este hallazgo es sugestivo de penetración de actividad sexual a este nivel y a continuación referirse a la consistencia entre el relato y los hallazgos. ¿Listo? Aquí tenemos los 3 tipos de anos que podemos ver. Entonces, tenemos el ano normal, ¿sí? El llamado asterisco, porque pues tiene unas radiaciones finas, continuas, siempre en su periferia, concéntricas, ¿vale? Miren que la piel es opaca y son continuas las radiaciones. Podemos tener 2 pérdidas de esas radiaciones, ¿sí? 2 causas de pérdida de esas radiaciones. Una, que es por edema, que habla de trauma agudo. Entonces podemos encontrar, miren, los pliegues engrosados, pero por edema. Se encuentran opacos, ¿sí? Son pliegues opacos, engrosados, y podemos tener pérdida del tono anal. ¿Listo? Esto es por edema, trauma agudo. Y podemos tener
la pérdida de los pliegues por trauma crónico, ¿sí? Por cicatrización sobre cicatrización sobre cicatrización. Entonces tenemos también una pérdida del tono, ¿sí? Tenemos residuos de material fecal y tenemos ausencia, como ven ustedes, en toda la periferia. No hay pliegues, pero no hay edema. Sí, hay escasos pliegues, por aquí hay uno, por aquí hay otro, sí, muy poquitos pliegues, sí, y la piel es brillante, es una piel atrófica, sí, miren esta zona donde ha habido más cicatrices, es completamente brillante, es en forma de abanico, ¿sí? Forma de abanico, es muy típico esta lesión encontrarla en el abuso crónico, esta cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz, que se encuentra usualmente a las 12 en el sentido de las manecillas del reloj. De la misma forma vamos a describir las lesiones según las manecillas del reloj. Ahora vamos a los casos. Ante la presencia de cicatrices anales lisas, brillantes, a manera de abanico asociadas a hipotonía, ¿sí? En el contexto de la investigación del delito sexual, concluir que se trata de trauma penetrante anal antiguo o repetitivo y que estos hallazgos no contradicen una historia de penetración o actividad sexual reciente a ese nivel y correlacionar el relato de los hechos con los hallazgos en el contexto del caso con la información que tenemos. ¿Vale? Listo, ahí terminamos. Genitales y el ano. Ahora, sobre las infecciones de transmisión sexual, tenemos que, si las hallamos, ¿sí? Si se sospechan o se establece la presencia de una infección de transmisión sexual, ¿sí? En esos términos hay que informar a la autoridad y confirmar el diagnóstico a través del servicio de salud. Entonces, por eso siempre se mandan a las personas de presunto delito sexual a que le hagan todas las enfermedades, el tamizaje y profilaxis para enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Siempre se hacen, ya sea para confirmarlas o para descartarlas que estén en una fase que no sean, que sea de incubación, pues si no se detecte. Dejar evidencia en la conclusión de que dejar evidencia de que se mandaron a servicio de salud para que se le tomaran los exámenes. El embarazo, tenemos que hablar de los signos de probabilidad, los hallazgos clínicos conclusivos del embarazo y los signos de certeza, ¿sí? Establecer la edad gestacional a través de un ginecólogo y el servicio de salud y la relación con los hechos, todo a través de estudios en el servicio de salud, ¿sí? Entonces, toda esa información nos las debe dar el médico tratante. Nosotros no vamos a hacer cálculos de edad gestacional, ni vamos a hacer cálculos de cuándo fue las relaciones sexuales, solo vamos a decirle a la autoridad, una vez nos provean la historia clínica de su servicio de salud, si la edad gestacional coincide con la fecha de los hechos, ¿sí? De acuerdo a los cálculos del ginecólogo, ¿vale? Si no tenemos todavía un embarazo que sea evidente, pues entonces vamos a basarnos en los signos de probabilidad, ¿sí? La línea media alba, la hipercromía de los areolas, todo ese tipo de características presuntivas, vamos a hacer. Nunca vamos a hacer tacto vaginal, eso sí, no vamos a hacer tacto vaginal durante la valoración médico-legal. Y allí concluimos nuestro informe médico-legal y lo mandamos a la autoridad dejando copia en nuestro servicio de salud. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Todavía alguien despierto o nada? Sí, señor, sí, despiertos. Sí, sí está despierto, yo ya sí estoy que me duermo. Bueno, muchachos, gracias por asistir hoy. Si no tienen más preguntas, pues entonces nos vemos ya el martes en clase. Porfa, Diego, que nos ayude con el salón, que no sé qué salón nos toque el martes. Te agradecería que me regalaras el dato para que nos veamos allá. No sé si pudieran ustedes hacerlo más temprano o nos vamos a ver a las 6 allá presencial el martes. ¿Alguien me comenta algo, Diego? ¿O lo van a meditar, lo piensan, lo consultan con la almohada y me cuentan, ¿vale? Listo, doctor. Listo, muchachos. Bueno, que descansen, que tengan buen fin de semana, ¿vale? Gracias y disculpas pues por las incomodidades y dificultades que hemos tenido este par de meses. Gracias por la comprensión. Ya nos vemos el martes. Chao, que tengan buen... Listo, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.